Hola, te doy la bienvenida al episodio número 15 de este podcast. Si estás viendo este episodio en vídeo, es el tercer vídeo porque acabamos de estrenar un nuevo canal. Se llama igual que este podcast, Plenamente, y te doy la bienvenida si te has unido conmigo a este día, a este episodio. Y hoy vengo a hablarte de el poder de tomar una decisión. De hecho, así se titula este episodio, el poder de una decisión. Y algunas personas han venido a mí muchas veces para preguntarme cómo ser constantes o cómo salir de una situación difícil, de la tristeza, del sufrimiento. Y para ser honestos, yo no tengo una respuesta a esas personas, pero sí puedo darles un consejo de algo que hago yo y que me ha dado resultados una y otra vez. Y no solo eso, sino que está probado científicamente en múltiples de investigaciones científicas, y me gustaría compartirlo contigo en el día de hoy. La semana pasada concluí la carta del domingo, que si no estás suscrito a la newsletter, todos los domingos recibes una carta donde hablo de estos temas y lo puedes tener por escrito y leerlo tranquilamente los domingos. Y concluí esa carta con unas palabras que hoy quiero resaltar para empezar este episodio. Cada mañana debemos tomar una gran decisión: vibrar en una energía abierta y positiva o en una frecuencia cerrada y negativa. Lo maravilloso de esto es que al tomarla recuperamos el control sobre nuestra vida y dejamos de dárselo a los demás o a las situaciones que nos rodean. Y es que al despertarte por la mañana puede haber muchas cosas ocurriendo en tu vida y tal vez te sientas enferma o enfermo, o yo, por ejemplo, muchas veces estoy muy cansada porque intento madrugar y me despierto y no puedo con mi alma ese día y lo único que quiero es quedarme en la cama. Sin embargo, en lugar de dejar que esas emociones dominen tu día, nada más empezar, podemos hacer lo contrario, y de esto ya he hablado en otros episodios, que es tomar la decisión de elegir pensamientos distintos a cómo nos sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo sentir de una manera y automáticamente pienso en función de cómo me siento. Si me siento mal y triste, tendré pensamientos en sintonía con esas emociones que estoy sintiendo o esa experiencia física que estoy experimentando en ese momento. Sin embargo, yo puedo escoger voluntariamente qué es lo que pienso, dónde sintonizo mi mente, pero no puedo escoger cómo me estoy sintiendo quizá en ese momento, qué emoción recorre mi cuerpo, la experiencia de cansancio. Son cosas que yo no puedo escoger, pero yo puedo tomar una decisión de elegir pensamientos distintos a cómo me siento actualmente. No tienen que ir en sintonía. Normalmente van juntos. Me siento de una manera y pienso de una manera igual a cómo me siento, pero yo tengo el poder de tomar una decisión cada vez que me levanto. Esa decisión podemos formularla como si fuera una afirmación de cómo te quieres sentir, qué vas a hacer y cómo te irá ese día. Son estas tres cosas importantes: cómo te quieres sentir, repito, qué vas a hacer ese día y cómo te irá, cómo te quieres sentir. Esta elección tiene un gran poder. Y lo mejor es que no tiene que estar en sintonía con tu estado emocional actual, como he mencionado. Por ejemplo, como he dicho antes, muchas veces yo no tengo ganas de levantarme. Y este es un ejemplo práctico. Y a mí me gusta levantarme temprano por la mañana, pero evidentemente hay días en los que estoy tremendamente cansada. De hecho, hay muchos momentos en los que estoy poniendo el despertador para el día siguiente, veo las horas que me quedan de sueño, experimento el cansancio y lo único que quiero es cambiar la hora del despertador. Sin embargo, tomo la decisión en ese momento de que yo soy una persona que se levanta temprano, de que me voy a levantar descansada y que voy a tener un gran día. En ese momento decido tener pensamientos diferentes a cómo me estoy sintiendo. Aunque es un poco difícil, me lo repito. Aunque parezca mentira, me lo repito.
Y esta elección que yo tomo tiene un gran poder, ya que me permite en ese momento dejarme llevar, valga la redundancia, por esa emoción y tomar una decisión diferente. El cansancio puede influir en mí y en cómo actúo en ese momento, pero no puede controlar lo que decido cada mañana o cada noche en el momento que pongo el despertador. Así que aunque siento la influencia de esas emociones o de esa experiencia física, no dejo que eso controle. Me influencia, pero no controla lo que yo decido y cómo pienso. El control final lo tengo solo yo, no cómo me estoy sintiendo. Y aquí hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tomando esa decisión. Una es que el pasado nos afecta, y ahora explicaré el por qué, y que el presente nos afecta. Hay dos formas de afección. La primera es el pasado nos afecta. A menudo nos dejamos llevar por el pasado, nos dejamos arrastrar. ¿Y esto cómo se explica? Pues bien, yo lo veo como una especie de perfeccionismo, una necesidad de hacer las cosas perfectas. Y ese perfeccionismo nos dice que si no hemos hecho algo bien hasta ahora, no podemos corregirlo porque deberíamos haber empezado antes. Nos decimos cosas como ya no hay remedio, a estas alturas no puedo cambiar o, esta la escucho mucho, soy demasiado mayor. Estas ideas provienen de un yo pasado que ya no existe, pero permitimos que influya y determine las decisiones que tomamos a día de hoy. Luego, el presente nos afecta. Esta es la forma de influencia más fuerte, que tiene más poder sobre nosotros. El presente nos afecta a través de las emociones que estamos experimentando o las situaciones que estamos viviendo que luego generan una serie de emociones. Esta influencia es la más potente, como he dicho, porque está viva y en este momento la estamos experimentando en nuestros pensamientos y también muchas veces en todo nuestro cuerpo, si es una emoción. Y en esos momentos a mí me gusta mucho dar opciones prácticas para que cada uno pueda escuchar esto, pero pueda también tomar medidas o encontrar una solución, ya que tomar esa decisión puede ser muy comprensible a nivel teórico, pero a nivel práctico es mucho más difícil. Por lo tanto, tomo conciencia de que el pasado me está afectando, pero que eso no determina en quién me convierto hoy, y luego hablaremos un poquito más de esto, y el presente es la forma de influencia más fuerte, más poderosa. Y aquí me puedo preguntar dos cosas. Cuando yo sienta que hay muchas emociones, que la situación me supera y que yo no puedo tomar esa decisión diferente a cómo me estoy sintiendo, me preguntaré dos cosas muy importantes. La primera, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Esto es muy importante preguntárselo. Cuando te lo preguntas sinceramente y buscas una respuesta clara, lo que ocurre es que identificas la fuente de tu malestar. Comienzas a comprenderlo, de dónde viene, qué es lo que lo provoca. Y esa comprensión abre la puerta a la solución. He hecho aquí una rima. Dejas de identificarte con el problema. ¿Y eso qué significa identificarse con el problema? Significa que en lugar de sentir que eres, por ejemplo, una persona triste, en ese momento te das cuenta de que no eres una persona triste, sino que estás experimentando tristeza por algo muy específico, por una razón específica, que en muchos casos es temporal. Por lo tanto, pasa de ser tu identidad a algo temporal, algo efímero, algo que va a caducar. Y esto es muy importante, porque en el momento en que yo me pregunto por qué me siento así, puedo tomar distancia, que esto me gusta mucho decirlo, y es como si literalmente saliera del problema y estuviera dando el consejo quizá a un amigo o a una amiga, y en ese momento soy capaz de identificar claramente qué es lo que me está haciendo sentir así y puedo dejar de identificarme con esa emoción, esa experiencia que estoy sintiendo, que puede ser muy dramático en ese momento. Todos lo sabemos cuando estamos viviendo un problema, que nos volvemos muy dramáticos, catastróficos y de repente es el fin del mundo. Y empiezo a entender que lo que estoy experimentando es una emoción,
que es temporal porque está vinculada a algo muy específico que lo estoy identificando y que tiene seguramente una solución. Lo segundo que tenemos que preguntarnos, una vez ya hemos hecho esta primera pregunta, es ¿quién decidió que debía sentirme así en esa situación específica? Repito, ¿quién decidió que debía sentirme así en esa situación específica? Seguramente cuando te preguntas esto no encontrarás una respuesta definitiva y eso significa que puedes empezar a cambiar una serie de creencias que tú tienes. Ahora explico a qué se refiere esto. Nadie decide que debes sentirte de una determinada manera en una situación específica, pero es lógico para ti sentirte mal o triste cuando ocurre algo malo o que genera tristeza desde tu opinión. Puedes elegir, sin embargo, sentirte diferente a lo que estás experimentando. Y esto vuelve al principio de este episodio en el que tomamos una decisión de pensar o sentirnos diferente a lo que estamos experimentando en ese momento. Decidimos cómo desdoblarnos de alguna manera. Y en ese momento, cuando yo me pregunto ¿quién decidió que yo me tenía que sentir así? De repente me doy cuenta que nadie lo decidió. Entonces yo veo que esto no es algo que está por sentado, que no tengo por qué estarme sintiendo así ante esta situación. Lo más natural es sentirme así, pero puedo de repente bloquear o romper esa idea mental que tengo y empezar a tomar la decisión de ¿y si me siento de otra manera? ¿Y si escojo que ante esta situación no voy a sentir tristeza, sino que voy a sentir relajación? Por ejemplo, es una opción, pero son formas de transformar creencias que nosotros tenemos o formas de comportarnos automáticas. De sucede esto, me siento así. No me planteo ni siquiera por qué me siento así, quién decidió que debería sentirme así. Y esto es muy importante empezarlo a hacer. Cuando comprendemos por qué nos sentimos como nos sentimos, haciéndonos esa primera pregunta, ¿de dónde provienen esas emociones? Y si realmente deseas seguir sintiéndote de la forma en que lo haces o prefieres algo diferente, comienzas a recuperar el control de tu vida, que es la frase con la que iniciamos este episodio. Retomas el control de tu vida porque tú tomas la decisión y dejas de dárselos a los demás o a tu entorno, y esto es muy importante. Frente a una situación difícil, puedes interrumpir, conociendo todo esto, el flujo de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque estás empezando a tomar conciencia de todos estos mecanismos mentales. De hecho, la meditación es una herramienta muy, muy importante e indispensable para la gestión de la mente, la gestión de nuestras emociones, ya que nadie nos ha enseñado a gestionar nuestro mundo mental. Y gracias al conocimiento de los mecanismos de la mente que nos aporta la meditación, el yoga y muchas otras prácticas espirituales y de mindfulness, podemos empezar a ser conscientes de todos estos mecanismos, conocerlos bien y empezar a detenerlos en cuanto empiezan a ocurrir. Todo lo que he explicado ahora es clave para empezar a detenerlo. Y es eso lo que debemos empezar a hacer con esto que estoy compartiendo. Y ahora voy a compartir algo mucho más interesante, pero terminaré lo que venía diciendo. Cuando tenemos una situación difícil, podemos entonces interrumpir el flujo de pensamientos negativos automáticos porque somos conscientes de todo esto y nos hemos hecho preguntas que van desestructurando, desmoldando, desencajando ese puzzle que quizá tenemos en nuestra mente que damos por sentado, pero no tiene por qué ser así. Al hacerlo, te separas literalmente del problema o de la emoción, la analizas y puedes tomar la decisión, que es lo que venimos a explicarte hoy, de sentirte diferente. Hoy lo que queremos es empezar a sentirnos distintos a lo que estamos experimentando, tomar esa decisión de separarnos, de desdoblarnos, como vengo diciendo. Es importante, sin embargo, que esto quiero recalcarlo, recordar que estas decisiones no necesariamente reflejan tu estado actual. Es decir, cuando estamos
ahora mismo intentando pensar en por qué nos sentimos como nos sentimos, queremos seguirnos sintiendo de esta forma, de dónde viene esta emoción, no tiene por qué estar ligado esta comprensión a nivel intelectual que estoy haciendo del problema con el fin del problema o el fin de la emoción que estoy experimentando. Puedo seguir experimentando tristeza, puedo seguir experimentando ese problema, frustración, depresión, cansancio, pero decidir pensar diferente, pero todavía no está siendo conectado, pero lo va a hacer, no te preocupes. Porque algo muy curioso que ocurre cuando tomamos la decisión de sentirnos bien, por ejemplo, como yo he explicado en el momento en que estoy cansada, pero tomo la decisión de levantarme pronto, de sentir optimismo. No lo estoy haciendo todavía, sigo cansada, sigo en mi cama tomando la decisión de colocar, de poner el despertador a una hora u otra, pero yo tomo la decisión, digo, mañana me voy a levantar pronto, voy a sentirme bien y voy a tener un gran día. Tomo la decisión. Y al hacerlo, aquí viene el mensaje principal de hoy. Y es la esencia, de hecho, de esta carta. Y es que cuando yo tomo esa decisión, ocurre algo muy curioso, que es que se desencadena un fenómeno que se conoce como profecía autocumplida. Quizá ya te suena de algo, has escuchado hablar o lo conoces perfectamente, y hoy te voy a hablar de qué se trata. Y es que desde este punto en que nos encontramos, en el que estamos intentando tomar esa decisión de pensar de forma diferente, aunque todavía sintamos esas emociones negativas o estemos experimentando esa situación negativa, podemos empezar a influir. Y es un fenómeno que ocurre de forma automática en cuanto yo cambio mi forma de pensar, mi forma de enfrentarme a la vida o al mundo. Una profecía autocumplida ocurre cuando una creencia, ya sea positiva o negativa, influye en tu comportamiento hasta el punto de que la creencia se convierte, atención, en una realidad. Por ejemplo, si alguien está convencido de que no tendrá éxito en una tarea, el estrés y la falta de confianza que esa idea genera afectará al rendimiento de esa persona cuando haga la tarea en cuestión, confirmando así su expectativa inicial. Y esto es muy importante porque esa idea de no tener éxito es la que influye en el rendimiento que luego tendré, la energía que yo voy a poner a la hora de hacer la tarea, lo que finalmente va a corroborar lo que yo pensaba inicialmente. Y eso es lo que se llama profecía autocumplida. En cambio, podemos verlo también en forma positiva. Una profecía autocumplida positiva se manifiesta cuando alguien cree firmemente que va a sobresalir, por ejemplo, en una presentación importante. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Y esa confianza que uno experimenta le lleva a prepararse mejor y a presentarse con una actitud muy positiva, muy abierta, receptiva, sonriente, alegre, entusiasta. Y todo eso, como resultado, su desempeño termina por mejorar muchísimo y la creencia de éxito se convierte en una realidad porque finalmente la presentación resulta ir muy bien gracias a esa actitud positiva que ha mantenido porque cree que la presentación va a ir muy bien. ¿Entendéis cómo ocurre? No es que la situación precede a finalmente mi creencia, sino que mi creencia precede a la situación. La creencia de que va a tener éxito hace que tenga éxito. Es lo que se llama profecía autocumplida y hemos hablado mucho de esto en otros episodios, pero me encantaría que lo analizáramos un poquito mejor porque esto es la esencia del mensaje de hoy. El poder de decidir cómo te sientes cada día está en tus manos y, como ya has visto, tiene un gran impacto en cómo se desarrollará tu día por esa profecía autocumplida. Así que no es solo cómo pienso, sino también luego mi creencia, esa idea, ese pensamiento, cómo influye en mi actitud en mi día. Es por eso que la decisión que tomas cada mañana es muy importante, o en mi caso, por la noche cuando estoy poniendo el despertador para el día siguiente. Y esa decisión es muy importante porque puede influir muy significativamente en tu bienestar y en cómo enfrentas las diferentes situaciones que se presentan. Y aquí me encanta poner
un ejemplo, y es que cuando yo decido que voy a tener un buen día, y esto lo intento hacer todas las mañanas, de hecho lo dejo por escrito, hoy voy a tener un muy buen día, y esto es un trabajo de afirmaciones que puedes hacer tú mismo o tú misma al empezar el día en una libreta de afirmaciones. Y cuando lo hago, suelo estar más optimista y ocurre algo, y es que cuando voy a cruzar la calle, estoy por la calle andando, lo que me ocurre es como estoy un poco más sonriente, se me nota en el rostro, la gente me sonríe y de hecho los coches siempre paran y es como que me saludan, me dejan pasar. Cuando en otras ocasiones en las que estoy un poco más estresada y voy por la calle pues un poco seria, queriendo cruzar sin esperarme, pues a veces casi me atropellan, ¿no? No se quieren esperar, o pitan, o no son amables, se paran pero directamente ni me miran. Y yo noto cómo la gente me mira cuando estoy en ese momento. Sobre todo lo noto, como he dicho, en los pasos de cebra, que los coches literalmente se paran, aunque no les convenga, que a veces falta mucho para que yo llegue al paso de cebra, pero me ven de lejos, se paran y me saludan con la mano, yo les saludo con la mano, o al contrario, yo les saludo y esa persona me sonríe y me saluda y digo, qué maja es la gente, pero en realidad yo soy quizá la que iba maja por la vida y de repente las personas pues deciden ser majas conmigo, quién sabe, pero yo noto muchísimo, muchísimo la diferencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto para que tengas una idea de cómo hacerlo en tu propio día. Imagina que hoy te levantas y te sientes muy cansada y muy desmotivada o cansado. Y aunque estas emociones son comprensibles y son válidas porque todos nos sentimos así y esto no se trata de negar cómo nos sentimos, tú tienes el poder de decidir cómo enfrentar el día. Esto ya lo hemos hablado. Y en lugar de permitir que el cansancio influya en la actitud que tú vas a tener, en los pensamientos que estás teniendo, puedes optar por usar una afirmación positiva que refleje tu decisión de mantener una mentalidad y unos pensamientos diferentes, que esto es muy importante, a los que el agotamiento podría arrastrarte. Y digo que esto es muy importante porque aquí está la diferencia o el mensaje esencial. Lo que queremos es intentar sentirnos diferente o pensar diferente a la experiencia que estamos teniendo. Y vamos a usar una afirmación. Yo he creado aquí una afirmación que tú puedes copiar, puedes escribirla ahora mismo en tu libreta y modificarla ligeramente para que se adapte más a tu forma de hablar quizás o a tu situación actual. Pero mi afirmación positiva, una que he formulado, es la siguiente. Hoy elijo sentirme positivo o positiva y con energía. Y me comprometo a afrontar el día con entusiasmo. Mi actitud positiva me permitirá enfrentar los desafíos con confianza y gratitud y buscar pequeñas alegrías en cada momento. Hoy se me ofrece una nueva oportunidad. El ayer ya ha concluido. Hoy es el primer día de mi vida. Y finalmente quiero concluir este episodio con un pequeño verso del monje budista y maestro maravilloso Thich Nhat Hanh. Siempre me encanta citarlo y hoy vamos a citar uno de sus versos. Este verso de hecho puede ser leído por las mañanas también como la afirmación. Al despertarme por la mañana, sonrío. Tengo 24 nuevas horas por delante. Me comprometo a vivir plenamente cada instante y a mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Me ha encantado compartir todos estos pensamientos contigo y este formato vídeo. Si me estás viendo en vídeo, hola, me ha encantado que me acompañes también. Está siendo nuevo para mí, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Está siendo todo un reto, así que me encantaría recibir tu apoyo con un comentario. Cuéntame si te gusta este nuevo formato y por supuesto suscríbete al canal o al podcast en formato audio. Para todas las personas viendo este podcast en
Apple, me gustaría que dejarais una reseña, ya que ayuda a que este podcast siga creciendo y llegando a muchas más personas. Y siempre vuestros comentarios también en los podcasts en formato audio ayudan muchísimo a este nuevo proyecto que está empezando, pero que lo arranco con muchísimas ganas y mucho optimismo, y en parte porque tomo la decisión de hacerlo así. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta pronto.